Hola amigos, nuevamente con ustedes para hablarles de, yo creo que lo más importante, por supuesto, ahora son las elecciones presidenciales. Está sucediendo algo en Pennsylvania, de lo cual yo les comenté en el programa anterior, que pararon las elecciones en un condado o en un precinto mucho antes de la fecha, de la hora de finalizar, o sea, de cerrar el lugar de votación. Y la gente, por supuesto, protestando y diciendo, eso es fraude, eso es fraude. Bueno, pues ahora hay una información, acaba de llegarme una información nuevamente en Pennsylvania, porque parece que en Pensilvania la gente está saliendo a votar en masa a favor de Donald Trump. Y ahora resulta que la frustración entre los votantes es enorme y son testigos de que están viendo cómo ciudadanos que ni siquiera hablan inglés están escoltados, los llevan al lugar de votación y le pasan por delante a la fila que está, a las personas que están esperando por 2 horas, por ejemplo. Yo les voy a dar alguna información, la tengo aquí. Esta fue una escena que está en video, varios videos, hay varios videos, ustedes lo pueden buscar en el internet, busquen en Gateway Pundit, que ahí están todos estos videos. Son escenas impactantes. Es en una oficina, esta oficina está en la pista de hielo de South Park en Bethel Park, en Pennsylvania. Y entonces los primeros votantes que habían estado esperando por, por horas vieron cómo furgonetas de ciudadanos que no hablan inglés, supuestamente escoltados, los llevaron al frente con traductores para que pudieran emitir su voto. Hay testigos, por ejemplo, hay una señora que ellos mencionan en esta información que está dando este website, se llama Emma Coward. Ella es una usuaria de X, lo que era Twitter. Y dice ella que llegaron al menos 3 autobuses y los individuos fueron guiados por representantes de Vote Today PA, o sea, Vote Today Pennsylvania. PA es las siglas del estado. Y entonces dice bueno, déjenme explicarle. Vote Today PA, es un grupo de movilización de votos que está financiado por una organización progresista que se llama Working Families Power. Y esta organización aboga por la justicia económica, como si no hubiera justicia económica en los Estados Unidos, justicia racial, como si no hubiera justicia racial en los Estados, la famosa equidad de género, y la sostenibilidad climática. Ellos abogan por todos estos puntos que la izquierda, el Partido Demócrata está promoviendo. Y algunas de estas personas no solo esta mujer es testigo, sino fueron muchas personas testigos los testigos dijeron que todos ellos venían con lo que le llaman unas sudaderas con los hoods, con las capuchas esas, las sudaderas esas decían Vote Today PA, o sea, la organización esta de Working Families Power que llevaban a esta gente. Hay otro testigo que describió una escena totalmente desorganizada. Él dijo que tenían a personas, alrededor de 12 personas, dice, entraron, todos eran extranjeros y luego los llevaron los más jóvenes a que ayudaran a llenar las planillas, debe ser. eh,
Y dice que pasaron por delante, es otro testigo, que pasaron por delante de la fila que estuvo esperando por 2 horas. Incluso una persona le dijo, no te tenemos en la, esto fue dentro, parece. Le dijo la persona que estaba, que estaba dando las planillas para votar. No te tenemos en la lista, tu nombre no está bien. Y ellos decían, oh, lo retiramos y lo cambiamos. ¿Cómo vas a cambiar tu nombre? Eso lo dijo un testigo que estaba dentro y escuchó la conversación. Otra persona que se llama Kathy lo dijo en X, en lo que era Twitter. Dice, yo estaba allí el sábado cuando esto sucedió. Cuando llegamos, nos dijeron que habría una espera de 2 horas y vimos que al menos 3 grupos diferentes de aproximadamente 20 personas que no hablaban inglés eran escoltados al edificio antes que todos nosotros, los que estábamos en fila. Hay otro testigo más que estaba desesperado. Dice el testigo, yo lo vi de primera mano, así que no solo obtienen todo lo que tienen en la vida gratis aquí, sino que ahora pueden saltarse la cola mientras el resto de nosotros esperamos 2 horas. Esto es increíble. No, no, no. Bueno, hay muchos más testigos, yo no voy a hacer toda la lista, pero allí había un juez electoral o algún tipo de miembro de la Junta Electoral. Y él fue el que tomó videos y fotografías y dicen que lo informó. Em, yo creo que hay muchos más testigos. Dice este blog, este sitio en el internet, que la Junta Electoral que alguien se ha puesto en contacto con la Junta Electoral del condado de Allegheny y con Working Families Power para, para que les den información sobre estas acusaciones. Y estos informes y estos videos, por supuesto, están en las redes sociales en todas partes. Eh, hay funcionarios locales que aún no han emitido una declaración formal, pero debieran de hacerlo de inmediato porque es que hay videos, hay testigos, hay una fila enorme que ha estado esperando 22 horas. Eh, Hay un señor que es director político de la campaña de Trump y del comité republicano. Él se llama James Blair y él compartió un video de los servicios de emergencia del condado de Bucks cuando cerraron la línea de votación en Doylestown. Según el sitio web de estas elecciones del condado de Bucks, estaba previsto que Doylestown cerrara a las 5 de la tarde, hora del este, ¿no? Pero los servicios de emergencia del condado de Bucks cerraron temprano antes de la hora de cerrar el precinto, a pesar de que el gobernador demócrata George Shapiro, que era uno de los que Kamala Harris tenía como posible candidato a la vicepresidencia, él había garantizado de que ellos acomodarían a cualquiera en la fila antes de las 5 de la tarde. Yo no sé qué medidas se van a tomar, pero esto es sumamente serio, sumamente serio. Personas que no hablan inglés las llevaron por delante de la fila de los ciudadanos americanos y no pasa nada. Yo me imagino que esto tiene que, por supuesto, tener una repercusión seria, pero muy seria. Y el gobernador George Shapiro es el mayor responsable de que ustedes me van a decir a mí que ese gobernador no va a saber lo que está sucediendo en Pennsylvania. Por supuesto que tiene que saberlo y por supuesto que tiene que haberlo permitido o quizás hasta organizado. No sé, I don't know, pero
estas organizaciones, la famosa organización progresista Working Families Power, que aboga por todas estas eh, justicias sociales, como la justicia económica, racial, la equidad de género, el problema climático, etcétera, está permitiéndosele a esta organización que haga esto, que viole la Constitución de manera así flagrante, que la gente esté tomando esos videos y que de inmediato, porque esto supuestamente fue algo que sucedió, hoy es miércoles, esto viene sucediendo desde el sábado. No sé si ayer o hoy hubo estos problemas, pero bueno, esto es increíble, Dios mío. Esto sencillamente es increíble. No sé hasta dónde vamos a estar soportando esto. Yo tengo aquí una información que es tan triste, muy triste. Esto no sale, no ha salido por ninguna parte. Hay una señora que es especialista en contratos que trabaja, no sé si seguirá trabajando en la Administración de Servicios Generales, las siglas son GSA. Ella se llama Clarissa Rippey, Rippee. Esta señora ha denunciado la existencia de un contrato de 300, nada menos que 347 millones de dólares para transportar menores no acompañados. Ella dice textualmente, mi línea en la arena fue cuando descubrí que esta organización, Servicios Generales, para la cual ella trabaja, Administración de Servicios Generales, la había otorgado un contrato a una empresa para transportar menores no acompañados. Y dice Rippey, sentí como si alguien me hubiera dado una patada en el estómago. Le hizo esas declaraciones a James O'Keefe. James O'Keefe tiene una organización que desde hace muchos años, primero era, no recuerdo el nombre de la organización, él se separó de esa organización, creó su propia organización y ha estado haciendo cámara oculta, llevando, a los estadounidenses, a la población, información que de lo contrario no hubieran tenido nunca, porque él le hacía entrevistas ocultas a personas, por ejemplo, de Planned Parenthood, de cómo hacían los abortos, a quienes le vendían las partes de esos fetos, una cosa espantosa. Y declaraciones que él tomó personalmente, él fue incluso con su cámara a lugares en Illinois, nada menos en un estado completamente azul. Él le hacía preguntas a personas que aparecieron como donantes, personas de recursos pobres y que estaban dando una enorme cantidad de dinero a campañas que no pertenecían a su estado, sino a personas que estaban, candidatos que estaban, digamos, en Washington, D.C., por ejemplo. Y se dedicó a ver quiénes eran las personas que estaban haciendo estas donaciones y resulta que eran personas, les estoy hablando de las elecciones del 2020, no de ahora. Pero bueno, volviendo al caso de esta señora que descubre este contrato de nada menos de 347 millones de dólares para transportar menores no acompañados, que trabaja, espero que siga trabajando en esta organización que se llama Administración de Servicios Generales. Dice ella, le dijo a O'Keefe, a James O'Keefe, que ella le dijo que los menores no acompañados los trataban como si fueran mercancías, como papas fritas en un camión.
El contrato que esta señora destaca es, dice ella, que es como un enorme negocio de mucho dinero y que implica el traslado de niños, a menudo separados de sus familiares en condiciones inhumanas. Y han estado acusando a Trump de haber creado, ¿recuerdan cuando acusaron a Trump de que él había hecho las jaulas esas para albergar a las familias y que se separaban las familias, los padres de los hijos, etcétera? Primero, las cajas fueron hechas en la frontera por Obama, por la administración de Obama. Y segundo, cuando Trump decidió separar a algunas familias era porque no había realmente seguridad de que esos famosos padres, entre comillas, fueran los verdaderos padres de esos niños y los estaban separando para tomarles el ID, perdón, el DNA y saber si verdad había una relación familiar. Pero bueno, dice ella que este contrato ella lo que hace es destacar que era un enorme negocio de mucho dinero, el traslado de estos niños, que los separaban de sus familias y que lo hacían en condiciones inhumanas. Dice ella, lo que sabes, dijo ella literalmente, dice, lo que sabes no puedes ignorarlo. Ella dijo, y es verdad, cuando uno tiene conocimiento de algo, ¿cómo lo va a ignorar cuando uno tiene cierto nivel de conciencia, ¿no? Sobre lo que está sucediendo? Entonces dijo que las condiciones que ella presenció la obligaron, la inspiraron a hablar. Dice ella, literalmente dijo, se trata de los niños y ahora es mi deber hablar. Ripley también destacó que era preocupante la normalización de esas actividades dentro del gobierno. Ella dijo, es simplemente una parte aceptada de la burocracia, pero la realidad es que esto es explotación y tiene que terminar. Esto sin lugar a dudas que estas revelaciones que ha hecho esta señora eh, se produjeron, creo que fue inmediatamente después de que este agente de patrulla fronteriza, hay un agente de patrulla fronteriza que denunció a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en la famosa película esta, Line in the Sand. So, eh, no sé hasta qué punto esta persona, este patrullero fronterizo, que apareció. Yo no he visto la película Line in the Sand, línea en la arena. Ustedes saben que una línea en la arena se puede desaparecer completamente. Es muy, muy fácil desaparecer una línea en la arena. Eh, pero no sé en qué ha parado la situación de este señor porque fue criticado enormemente por haber hecho estas declaraciones en esta película. Creo que esto es importante que ustedes lo conozcan, el hecho de que le están dando a compañías eh, pues, que son compañías no gubernamentales, contratos, compañías como, aquí no hay no aparece ningún nombre, pero bueno, se le están dando contratos de hasta 347 millones de dólares para transportar a menores. Se han perdido, ustedes saben que se han perdido, que no, el gobierno no tiene información, el paradero de cientos de miles de niños, de menores de edad en los Estados Unidos. No se sabe dónde están, quién los tiene, si están con los padres, si no están con los padres. Es un desastre, un desastre. Y una de las responsables de esto es la que se está postulando para presidente, la señora Kamala Harris. Es algo sencillamente insólito y creo que ustedes tienen que tener conocimiento de esto,
porque es sumamente importante que ustedes conozcan esto, conjuntamente con lo que está pasando en Pennsylvania. Pero hay otro caso. Yo les hablé de otro caso, deja ver si lo encuentro. Eh, no tengo aquí no, tengo una información que también es importante porque el, el que fue esposo o el esposo de Victoria Nuland, que es el editor general del Washington Post, él se llama Robert Kagan. Él renunció al Washington Post en protesta después que el periódico, que ustedes saben, es el dueño de este periódico, del Washington Post, es el dueño de Amazon, Jeff Bezos. Y Jeff Bezos decidió no respaldar a ningún contendiente en la campaña presidencial. Y esto es por primera vez en la historia de esta publicación, o sea, desde 1988. Kagan, como les dije al principio, es el esposo de Victoria Nuland. Victoria Nuland, que fue funcionaria del Departamento de Estado desde hace muchos años. Ella estuvo directamente involucrada en el golpe de Estado el 2014 en Ucrania, que todo el mundo ha reconocido que fue un golpe de Estado. Y ella fue a Ucrania en el 2014, como les decía, y estaba respaldada, por supuesto, porque en ese momento yo creo que ella era eh, asistente o adjunta, era secretaria adjunta del Departamento de Estado. Y entonces Kagan, que es o era el director, el editor más bien general del Washington Post, él, eh, él fue asesor, fíjense qué interesante esto, porque él fue asesor de política exterior del republicano John McCain cuando él se postuló para la presidencia en el 2008. Y después se unió a los demócratas en el 2016 para respaldar a Hillary Clinton. Y el viernes eh, le confirmó, el viernes pasado, le confirmó a NPR y a Fox News que había abandonado el Washington Post porque el periódico se negó a respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris. Y dice el NPR, National Public Radio, que es una estación gubernamental, dice el texto del respaldo de Harris se había redactado. Dijo, no sé si se lo dijo, debe habérselo dicho Kagan a National Public Radio, que el texto del respaldo a Harris se había redactado a principios de este mes de octubre, pero que la dirección del periódico lo descartó cuando Bezos hizo la revisión, revisó la declaración de respaldo a Harris. Y entonces, en respuesta a esto, el consejo editorial dijo que estaba conmocionado y estuvo muy opuesto a la decisión que tomó Bezos de no respaldar a nadie. Em, Hasta ahora, Kagan ha sido la única renuncia al periódico, pero por supuesto el Washington Post fue objeto de muchas críticas por la decisión que había tomado Bezos. Incluso Susan Rice, es que están desesperados, están desesperados. Susan Rice, que fue asesora principal de Barack Obama, dijo que la medida era una medida hipócrita de una publicación que se supone que deba hacer que las personas
en el poder rindan cuentas como si estuvieran esta administración rindiendo cuentas cuando de primera y pata, como dicen en Cuba, lo primero que hizo Biden fue derogar todo lo que había hecho Trump a favor del pueblo, a favor del beneficio económico y de la seguridad nacional del pueblo estadounidense. Lo primero que hizo fue suspender la extracción de petróleo. Lo primero que hizo. Y lo segundo, y lo primero también que hizo fue parar la famosa barrera o la, la frontera donde se estaba construyendo el muro para impedir que los ilegales entraran. Eso fue lo primero que hizo Biden. Y esta mujer está diciendo que que hay que rendir cuentas. ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas si ustedes no rinden ninguna cuenta? Han, le han hecho dos impeachment a Trump durante el 2020. Yo no sé cómo ese hombre pudo hacer lo que hizo, todos los beneficios que le proporcionó al pueblo. Y la gente está consciente de eso, porque si no, no saldrían a votar en masa ahora, early voting, el voto anticipado. No se hubiera hecho. Y la gente está saliendo y están tratando por todos los medios de ver cómo controlan, sobre todo en Pensilvania, que es uno de los estados indecisos. La gente está saliendo en masa a votar y están tratando de traer ilegales al descaro. Lo dije en el programa anterior, al descaro, que no hablan inglés, los están llevando a votar, no aparecen en la lista, los nombres no existen. No, es increíble, esto es increíble. Eh, bueno, esto es lo que está sucediendo en cuanto al Washington Post. Renunció el editor general, el señor Robert Kagan. ¿Ustedes han visto esta noticia en algún canal de cable? No, I don't think so. Déjenme buscarle. Yo les hablé, déjame ver dónde está esta información, que es importante, porque, espérense, tiene que estar por algún lugar esta información. Ay, Dios mío, no puede ser que lo saqué, la información de cómo un señor, yo les hablé de esto, de cómo una persona se estaba haciendo pasar por miembro de una organización que estaba ayudando a las personas que no eran ciudadanos a hacerse ciudadanos para poder votar. Iba casa por casa preguntando. Está el video, pueden ver el video en el internet de esta persona haciendo estas entrevistas. ¿Dónde está esta información? Yo no puedo creer que la haya perdido. No, no la puedo haber perdido. Anyways, les voy a hablar de otra información porque esto tampoco ustedes lo ven por ninguna parte. Resulta que la semana pasada se celebró en Washington, D.C. una ceremonia para condecorar a un científico que ha sido vilipendiado, criticado y hasta amenazado de muerte por haber hecho declaraciones que iban en contra de lo que las autoridades de salud estaban recomendando para contrarrestar el famoso COVID-19. Yo soy testigo de eso porque lo vengo siguiendo. Él fue muy entrevista, él asistía, perdón, él asistía a muchos programas cuando yo veía Fox regularmente. Ya veo algunos programas, no todos. Y resulta que esta prestigiosa academia, la Academia Estadounidense de Ciencias y Letras, le entregó su máximo premio a la libertad intelectual al profesor Jay Bhattacharya. Él es profesor de la Universidad de Stanford University. Por años, quiero que ustedes sepan, Bhattacharya ha sido, como les decía, vilipendiado
por los medios de comunicación, por todas esas opiniones discrepantes sobre las medidas que se tomaron por siguiendo las organizaciones de la salud en los Estados Unidos y en el mundo entero, porque también la Organización Mundial de la Salud tuvo que ver mucho con las decisiones tomadas por los diferentes países, ¿no? Y Bhattacharya, yo me acuerdo que fue uno de las personas que desde un principio estuvo en contra de muchas, de casi todas de las decisiones que se estaban tomando por parte de las autoridades de la salud. Bhattacharya fue uno de los que firmó la declaración que se llamó Great Barrington Declaration en el 2020. Les estoy hablando de cuando la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Él fue cancelado, censurado y, como les dije anteriormente, incluso fue amenazado de muerte. La declaración esta que se llamó Great Barrington Declaration, o sea, declaración de Great Barrington, esta declaración y que fue pública, o sea, abierta, le pedía a los funcionarios gubernamentales y a las autoridades de salud pública que los cierres obligatorios y otras medidas extremas que se tomaron eran totalmente contraproducentes. Y él lo decía en cuanta entrevista le hacían, sobre todo creo que fue Laura Ingraham en Fox News, lo llevaba constantemente a él, a doctor Atlas, Kaplan, a muchos doctores. Yo tengo toda esta información en programas que hacían La Poderosa. La mayoría de los que firmaron esta declaración, the Great Barrington Declaration, fueron bloqueados en las redes sociales, a pesar de ellos ser científicos con una consumada experiencia en esta área, ¿no? Eh, Muchos de ellos argumentaron, entre ellos el doctor Bhattacharya, argumentaron que no era necesario cerrar las escuelas. Esto lo que hizo fue provocar una serie de problemas mentales entre los jóvenes y la pérdida de años críticos de educación. O sea, yo pudiera seguirles nombrando toda una serie de cosas que sucedieron, injusticias que sucedieron durante la pandemia, de además información falsa, totalmente falsa, de las personas que contraían el virus y que morían, en fin. Ya me quedan pocos minutos para poder terminar este programa. En otra oportunidad seguiré ampliando esta información de ser posible, pero siempre les agradezco a todos ustedes su participación y su ayuda a través de las redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición.